En esta tarde queremos que abran sus Biblias en el capítulo 14 de Apocalipsis y el versículo 6. Vamos a leer 3 versículos. De cada versículo vamos a aprender una frase. Dice el versículo 6 de Apocalipsis 14, si alguien lo tiene. Y vi otro ángel volar en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, y a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. 7. Diciendo en alta voz. Hasta ahí. Ya. Lo que más me interesa del texto es que el mensaje proclamado por los mensajeros de Dios en el tiempo del fin, el primer mensaje, ¿cómo debe de ser dado? Dice, y el ángel dice, versículo 7, diciendo en voz bajita, que nadie lo escuchara. Cuidado, que es un mensaje que no se puede hablar mucho porque se nos va la visita, no entra la gente a la iglesia. No es eso lo que dice la Biblia. Del primer mensaje le dice que hay que darlo en alta voz. Eso es el primer mensaje. Pero ¿qué va a pasar con el segundo mensaje? Si ustedes leen el versículo 8, aparentemente el ángel dice algo, pero no lo dice en voz alta, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el versículo 8. Un segundo ángel lo siguió diciendo: ha caído a la gran Babilonia, la que ha dado a beber de todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Bien, yo les decía esta mañana que el mensaje del segundo ángel y el cuarto, básicamente, el cuarto es una repetición. El cuarto ángel le llaman los estudiosos de la Biblia. Vamos a Apocalipsis 18, versículo 1 y 2. Apocalipsis 18, versículo 1 y 2. Quien lo tenga lo puede leer. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Amén. ¿Qué sigue el versículo 2? Y clamó con potente voz. Ok, párese ahí. ¿Cómo será el primer mensaje del primer ángel? En alta voz. En alta voz. ¿Y el mensaje del segundo ángel? Con potente. ¿Ustedes están entendiendo la magnitud de lo que está diciéndonos el Señor? El mensaje del primer ángel tiene que darse con voz alta. El segundo mensaje también con voz potente. O sea, fuerte, en alta voz. Y el mensaje del tercer ángel, vamos a volver a Apocalipsis 14. Ya vemos que el segundo mensaje, que es lo mismo que el cuarto, que nos tocará dar a los que recibamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero que, ojo, mucha gente está esperando el Espíritu Santo para dar el mensaje, y es un error. El mensaje de Dios para esta época tiene que comenzarse a dar, y en el camino que Dios va a hacer el Espíritu Santo para darlo con más fuerza. ¿Me doy a entender? O sea, no es al revés. Mucha gente está esperando, espero recibo el Espíritu Santo y después salgo a predicar en alta voz. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro, ¿estaba ya Pedro predicando o estaba simplemente haciendo otra cosa? Ya estaba predicando. O sea, ya Pedro estaba predicando, recibe el Espíritu y se bautizan 8,000 personas en 2 sermones, 3,000 y 5,000 en 2 sermones. Entonces son 8,000 en total. Vamos a ver el mensaje del tercer ángel, el versículo 9. ¿De qué capítulo? Capítulo 14. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz. Párese ahí. Muy bien. ¿Qué tienen en común estos 3 ángeles? Bueno, que los 3 mensajes se dan con potencia y con alta voz. Hay un detalle que el enemigo ha querido que nosotros creamos, y no es una verdad de Dios. Es que este mensaje hay que predicarlo entre un grupo de gente muy selecto, que esto no es para todo el mundo, que cuidado, que esto es un grupo selecto, esto no se le puede dar visita, etcétera. Eso es una mentira, y se ha creído por mucho tiempo porque nosotros no hemos entendido el mensaje que tenemos. Porque el mensaje que tenemos, creemos que es un mensaje de odio, de miedo, un mensaje terrorífico. Y si entendemos que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y podemos lograr mostrarle a la gente a Jesucristo y su obra de amor en cada paso, vamos a demostrarle que lo que Dios nos ha dado es un mensaje de amor total y puro, que no hay miedo que mostrar en esto, que es un mensaje solemne. Si vamos a el libro de Conflicto de los Siglos, yo quiero leerle un par de frases, pero voy a comenzar con la frase que está en la página 502, párrafo 3.
Conflicto de los siglos, página 503, párrafo 1. 503, párrafo 1, conflicto de los siglos. La más terrible amenaza que se haya sido jamás dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe de ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin mezcla de misericordia, que estudiaremos la semana que viene, o esta semana que comienza cuando concluye el sábado de hoy, que vamos a hablar de las copas de la ira de Dios. Y eso está en Apocalipsis 15 y Apocalipsis 16. Entonces dice la sierva de Dios que este mensaje es terrible y que debe de ser un pecado horrendo el que va a traer esta plaga de Dios, porque estas plagas finales de Dios se van a dar sin mezcla de misericordia. Es ahí donde el diablo quiere evitar que la gente llegue. Si la gente entiende este mensaje, se libra de la ira de Dios. El diablo quiere que la gente reciba la ira de Dios para decirle a la gente: tú ves que no es un Dios de amor nada, que es un Dios de odio. Pero Dios, ¿cuánto tiempo ha prolongado su misericordia? ¿Me doy a entender? El Señor quiere que este mensaje se sepa para que nosotros le enseñemos al mundo que es un mensaje de misericordia. Los hombres no deben, dice la sierva de Dios, ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe de ser dada al mundo antes de que los juicios de Dios caigan sobre él, no cuando ya estén cayendo. Para que todos sepan por qué deben de consumarse la ira de Dios y para que tengan oportunidad para librarse de las plagas. La profecía declara que el primer ángel hará su proclamación a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El aviso del tercer ángel, que forma parte de este triple mensaje, no tendrá menos alcance. La profecía dice que él será proclamado en alta voz por un ángel que vuele por el medio del cielo y llamará la atención al mundo entero. Al final de la lucha, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: las que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y las que adoran a la bestia, el papado, a su imagen, que estudiaremos en esta tarde, y reciben su marca, que es el domingo como día de oración falso. Si bien la iglesia y el Estado se van a unir para obligar a todos, como dice Apocalipsis 13 y 16, hará que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca que se llama la marca de la bestia. El pueblo de Dios no la tendrá, gloria a Dios. El pueblo de Dios no la tendrá. El profeta de Patmos, en Apocalipsis 15, versículos 2 y 3, dice: que vio a los que habían salido victoriosos de la prueba de la bestia, el papado, de su imagen que formará Estados Unidos y Norteamérica, los protestantes, y del número de su nombre. Y estará sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios, y cantarán el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. De Moisés, porque le recuerda la liberación de Egipto cuando el pueblo fue liberado. Del Cordero, porque el Cordero actualmente está guiando a su pueblo para ser liberado al final de esta batalla. Ahora, yo voy a comenzar con lo siguiente. Vámonos a lo que es. Yo voy a comenzar con una pregunta que aparece en Conflicto de los Siglos, capítulo 26. Está en la página 496, párrafo 2. 496, párrafo 2. Pero quiero antes que vayamos a Apocalipsis capítulo 14. A ver, denme un segundito. Apocalipsis 14. Versículo 9. Ahora vamos a leer de nuevo, versículo 9. Quien lo tiene lo pueda leer. 14:9. Yo me quedé diciendo en alta voz. ¿Qué dice el mensaje? Si alguno adora a la bestia y a su imagen. Pausa. La advertencia de este mensaje de Dios es de adoración. Es una advertencia de adoración. Se trata de que la tierra estará adorando a este sistema llamado la bestia, que es el sistema papal, y a su imagen, que veremos hoy que es. Siga. Y recibe la marca en su frente o en su mano. Ajá, ¿qué va a pasar con el que reciba esto? Él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles
y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Ahora vamos a Apocalipsis 13, versículo 11. La bestia que sube de la tierra. Vimos hoy en la mañana la parte de lo que era la bestia que sube del mar. Ahora, ¿quién es la bestia que sube de la tierra y a qué representa? Y hoy vamos a poner un par de videitos para ver qué tan avanzado va este movimiento. ¿Qué tan avanzado va este movimiento? Entonces, recuerden que el estudio comienza hoy, no significa que lo vamos a concluir hoy. Pero vamos a comenzar hoy en el nombre del Señor, estamos comenzando. Apocalipsis 13, versículo 11. ¿Algún otro hermano tenga la cita? Después vi a otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. ¿Continúo? Sí, primero, esta bestia no sube del mar, sube de la tierra. Segundo, esta bestia dice que tiene ¿qué? ¿Como de qué? 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Muy bien, entonces, ajá. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Hoy yo aprendí, estando en el servicio, que usted nos dijo que el mar simbolizaba gentes y pueblos y lenguas, mucha gente. Pero la tierra, ¿cuál es el símbolo de la tierra? Porque aquí dice, esta bestia subió de la tierra. Exacto. Subía de la tierra. Así que, ¿cuál es el mismo que la gente? Igual que el... No, porque mar es gente, ahora tierra es otro simbolismo. El simbolismo de la tierra, vamos a buscarlo ahora mismo, vamos para allá. Vamos para, voy a leer página Conflicto de los Siglos, página 492, párrafo 3. Y aquí se presenta otro símbolo. Dice la profeta Ellen White. Dice el profeta Juan, vi a otra bestia que subía de la tierra y que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Apocalipsis 13:11. Por lo tanto, el aspecto de esta bestia, como el modo en que surgen, indican que la nación que representa difiere de las representadas anteriormente en los símbolos anteriores. Los grandes reinos que gobernaron el mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Daniel 7, versículo 2. En Apocalipsis 17, un ángel le explicó que las aguas representan pueblos y naciones y lenguas. Apocalipsis 17:15. Los vientos simbolizan luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan las terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra. En lugar de derribar a otra potencia, para establecerse, la nación aquí representada debe de surgir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradualmente y pacíficamente. Si era tierra, no había agua. Si no había agua, significa que no había gente. Por lo tanto, había relativamente desocupado el territorio. No podía, pues, subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo de Europa, este mar turbulento de pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Hay que buscarla en el continente occidental. Página 493, párrafo 2. ¿Cuál era en 1798, cuando termina el periodo de la primera bestia? Recuerden que en Apocalipsis 13 hay 2 bestias. Que la primera, que es representada por el papado, comenzó a gobernar en el año 538 y que duró 1260 años gobernando la tierra. 1798. Termina, es correcto, en el 1798. Para cuando esa bestia concluya, Juan ve que surgió otra bestia de la tierra. Implica que ahora iba a surgir un poder, pero este poder no iba a surgir de la gente, iba a surgir de una zona donde había poca gente, que era la tierra. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes ven en Apocalipsis capítulo 12, ven que el dragón tiró como agua de la boca. O sea, una persecución de gente que perseguían a los que no querían someterse a lo que el dragón decía.
Entonces, el dragón utilizó para eso al poder romano papal. Primero, al poder romano imperial, que fue el que mató a Cristo, por decirlo de alguna manera, porque fueron los que gobernaban en la época de Cristo. El dragón tira su persecución sobre la iglesia, porque él se concentra, recuerden Apocalipsis 12:17, que se concentra en el resto. Vamos a leer ese texto, es importante, Apocalipsis 12:17. Porque para que podamos entender una cosa y la otra. Entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que el dragón se concentra en lo que quedan siendo fieles a Dios, en la iglesia fiel de Dios que queda. Y en ese grupo el enemigo lo va a perseguir. Pero más adelante el profeta ve que la tierra abre. Vamos a ver Apocalipsis 13, a ver, y que dice que la tierra abrió su boca para tragar el río que tiró el dragón. 13:5, adelante. Y le fue dada boca que... No. Estoy buscando exactamente el texto que dice que la tierra abrió su boca. 13:6. Sí, dice, y abrió Sí. su boca en blasfemias contra Dios. No. La tierra abrió su boca. Yo creo que es el 15. Adelante, léalo, ve. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que adore a la imagen de la bestia. No, abrió. Es el 12:16. Adelante, léalo. La tierra ayudó a la mujer, Ese versículo. pues la tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había echado de su boca. Muy bien. ¿Quién es la tierra? Por este país, Estados Unidos, que Vamos para allá, pero tenemos que llegar lógicamente al punto de decir Estados Unidos es. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar un poder en el mundo que sea una nación que haya gobernado y que haya ayudado a impedir que la persecución que se dio en Europa, en el viejo mundo, pudiera llegar y agarrar a los hijos de Dios y meterlos presos si no creían lo mismo que ellos creían. En otras palabras, el papado, junto con los poderes políticos, persiguió a la iglesia en Europa. Y la gente vuelta loca y sin idea, sin saber qué hacer, lo que agarró fue como lo que pasó en Cuba, que agarraban balsa, ¿verdad? Y se iban mar adentro hasta donde lo llevara el destino, donde lo llevara el Señor. Un grupo de esa gente se entró en una embarcación llamada la Flor de Mayo o el Mayflower y cayeron por aquí en el año 1620. ¿Verdad? Esta historia base de Estados Unidos. Cuando llegan aquí se prometen hacer una nación sin papa y sin rey. ¿Por qué sin papa? Porque ellos veían la figura del papa, la cabeza del sistema papal, y los reyes lo veían como peones en este esquema en el cual a los reyes, para poder prometerle estabilidad política, ellos tenían que someterse a lo que decía la autoridad espiritual. O sea, la iglesia dominaba realmente el mundo. Entonces, la iglesia no dejaba que nadie se le escapara. Pero los que llegaron aquí, con las enmiendas que hicieron y la constitución que hicieron y la colonia que hicieron, crearon una nación libre. Una nación que se basa en dos principios básicos. Número uno, el protestantismo. En otras palabras, no queremos nada que ver con el viejo mundo y los poderes que gobiernan allá. Con eso protestamos todo lo que sea o lo que parezca a eso. Todo lo que sea intolerancia, todo lo que sea opresión, etc. Y segundo principio, decidieron de manera puntual hacer un gobierno en el cual aparte de protestante, fuera republicano, no como partido republicano. Quiero dividir ahora el concepto de republicanismo del partido republicano. Lo que implica republicanismo es una nación en la cual el pueblo tenía la capacidad de votar por un hombre que lo dirigiría cada cantidad de años, y que el pueblo, todo el mundo tenía el mismo derecho, en la misma oportunidad de voto, y que el pueblo era quien elegía al gobernante. El gobernante no era como los reyes. Los reyes, ¿qué pasaba con los reyes? Se moría el rey, ¿quién gobernaba? El hijo. Y después del hijo, ¿quién gobernaba? Entonces, pasaba en sucesión. Y ellos dijeron, no, vamos a crear una nación que no sea manipulada,
que no sea una herencia de papá, hijo, no. Aquí cualquiera es igual, todo el mundo puede correr para una carrera política, pero no puede ligar su religión, lo que él crea, en su casa lo cree. Pero a nivel del Estado, él va a gobernar como estadista, no como religioso. Y separaron brillantemente la religión del Estado. Por eso, es un gobierno republicano, porque se basaba, la mayoría de las personas tienen religión de alguna manera, pero cada quien libre para adorar a Dios de acuerdo a lo dictado a su conciencia. Entonces, este país, Estados Unidos, cumple la profecía de ser la tierra. Porque por varias razones históricas. Una de las razones históricas que pueden seguir leyendo en la casa, voy a leerle un pedacito para motivarlo y en la casa siguen leyendo. ¿Cuál era, en 1798, pregunta, la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como una nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La única que ustedes van a encontrar en el mapa es Estados Unidos de Norteamérica. 1776 ya era una nación fuerte. Comenzó en el 1620 a fortalecerse, pero básicamente esto era tierra despoblada. ¿Y qué fue haciendo Estados Unidos? Poblando. Recuerdan estos grandes movimientos donde la gente se iba de un lugar a otro, hasta los desiertos los poblaban. Las colonias, las 13 colonias donde se le prometía a la gente que usted va y donde tú logres dominar el ambiente, eso es tuyo. Eso está en la historia de los libros y es importante revisarlo porque eso fue lo que fue construyendo poco a poco la libertad de esta nación, las 13 enmiendas principales, la Carta de la Constitución, lo que protege este país, el sentido de la libertad, la tierra de la libertad. Eso es lo que Dios utilizó para impedir que la persecución de Satanás terminara de tragarse a la iglesia. En otras palabras, si a un río de agua, imagínese usted corriendo detrás y viene un tsunami detrás de usted, una ola que se lo quiere tragar vivo, y usted llega a un lugar a donde cuando llegó ahí, ese pedazo de tierra se tragó la ola. ¿Cómo usted se siente? Liberado, libre. Entonces, esto fue lo que pasó en Estados Unidos de América. Al llegar a este país, todo cambió. Dice ella, la aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado fueron empleados inconscientemente por los oradores e historiadores de esta nación al describir el nacimiento y el crecimiento de ella. El profeta vio una bestia que subía de la tierra. Según los traductores, la palabra dada aquí por subía en el original significa literalmente crecía o brotaba como una plantita. Cuando usted siembra una plantita, una semilla, ¿qué va a hacer con la plantita? Va brotando. Entonces cuando dice subía de la tierra, es que brotó de la tierra. ¿Cómo así? Explica. Y como ya vimos, la nación debe de crecer en un territorio hasta entonces desocupado. Un territorio notable. Un escritor notable, al describir el desarrollo de Estados Unidos, habla de lo siguiente. Cito al escritor, se llama el escritor Townsend. Dice, misterio de su desarrollo de la nada, Estados Unidos. Y dice, como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. Eso está en el libro The New Compared with the Old, el nuevo comparado con el viejo, en la página 462. Un periódico europeo en el año 1850 de los Estados Unidos habló lo siguiente. Dice, como un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y en gloria. Dublin Nation se llama el periódico, del año 1850. Edward Everett, otro escritor, dice lo siguiente en un discurso acerca de los padres peregrinos del Mayflower. Dice, fundadores de esta nación buscaron un lugar retirado que por su oscuridad resultara inofensivo y seguro en aislamiento, donde la pequeña iglesia de Leiden pudiera tener libertad de conciencia. He aquí las inmensas regiones sobre las cuales en pacífica conquista ha plantado los estandartes de la cruz. Este discurso lo pronunciaron en Plymouth, Massachusetts, el 22 de diciembre del año 1824.
Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué significa eso? Los cuernos semejantes a los de un cordero representan, dice el linaje de White, la juventud y la inocencia. Juventud por un lado, una nación joven, relativamente hablando con la nación del viejo mundo. ¿Cuántos años tiene Europa, las naciones de Europa? Muchos, tienen una historia ancestral, pero la nación de Estados Unidos, relativamente en la historia, es una nación joven, no una nación tan vieja. Y por otro lado, la inocencia y la mansedumbre. O sea, es una nación que, honestamente, no sé si ustedes se han preguntado esto, yo me lo pregunté cuando visité este país por primera vez. ¿Cómo aquí yo veo personas que son tan inofensivas, tan inocentes, no como que creen al otro, siempre están creyendo lo que el otro dice, lo toman como que eso es así, no te están cuestionando si es así o no es así, o sea, toman como que lo que tú dices como con honestidad, con esa inocencia, esa mansedumbre. Y digo, ¿cómo esta nación ha llegado a ser tan grande como es? Porque en mi país esos rasgos no se ven como algo bueno, se ven como algo de gente tonta, de gente que lo pisotean y le pasan por arriba, y el que se pone de manso, cordero, pierde la batalla en los países latinoamericanos, como por ejemplo República Dominicana. Pero este país, aún con su inocencia, creció hasta convertirse en el país más poderoso del mundo. Y alguien me respondió esa pregunta en un libro, se llama El siglo XXI. Dice que esta nación fue creada por la gente más inteligente pensando en los que no tienen inteligencia. En otras palabras, todo lo que se hace en este país es pensando en aquel que no tiene tiempo o inteligencia para ponerse a leer un manual o lo que sea. Entonces se hacen cosas que son soluciones prácticas a problemas grandes. Entonces por eso ustedes pueden ver que todos los grandes inventos son fáciles de usar en este país. Cada cosa que se inventa es una cosa que avanza la humanidad a un nivel superior, porque son cosas que se hacen por gente inteligente para personas con menos inteligencia, y eso hace que el que tenga inteligencia promedio, como nosotros, le sea fácil, porque si se hizo para alguien de menos inteligencia que yo lo puedo usar. Esa es la idea base que decía este libro. Entre los expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo la intolerancia, rasgo del carácter de Estados Unidos cuando el profeta lo vio que subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia de hacer resaltar la gran verdad que todos los hombres somos iguales y hemos sido igualmente creados ante Dios, y que poseemos derechos inalienables a la vida, derechos a la libertad y derecho a la búsqueda de la felicidad. Son los principios de esta nación. La Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece los representantes elegidos por el voto popular que promulgan las leyes para que la hagan cumplir. Además, fue otorgada libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según lo dictado de su conciencia. El republicanismo, entonces, y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de esta nación, los 2 cuernos. Estos principios son el secreto del poder de Estados Unidos y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en las playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Pero la bestia, que tenía 2 cuernos como de cordero, ¿quién es el cordero de la profecía? ¿Quién es el cordero? Cristo. Este país, cuando surgió, se parecía a Cristo en el sentido de su manera de obrar. Eso quería yo añadir. ¿Sí? Cuando dice, porque este país al principio, como sabemos, los peregrinos vinieron acá con los principios bíblicos. Cristiano, correcto. Elaboraron la Constitución, eso de igualdad, que todos somos hechos Exacto. imagen y semejanza de Dios, y la oportunidad de poder salir adelante. Pero al mismo tiempo este mismo país va a haber una controversia al final.
Claro. En vez de cordero, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a hablar como dragón. Exactamente. Y cuando en principio salvó, ahora va a perseguir. Exactamente. Eso es lo que está diciendo la profecía, pero en símbolo. La profecía dice, mire, usted lo está viendo como un manso corderito. Eso va a ser por mucho tiempo, pero llegará un momento en que cuando hable, y la Biblia, ¿qué es símbolo la boca? La boca, cuando se habla, es símbolo de decreto, de constitución, de palabra de rey. Ahora, la pregunta del hermano ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo pasó esto aquí en este país? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque han permitido, por ejemplo, en 1968 hubo este movimiento de los hippies, por ejemplo. Okay. Y había muchos decretos que en las cortes federales aquí había los 10 mandamientos y comenzaron a sacar todos esos principios. Cuando usted tenía una compañía, estamos hablando 40 años, 50 años atrás, usted oraba antes de hacer sus cosas. Para hacer un evento deportivo usted oraba. En las escuelas. Este pueblo se encomendaba a Dios. Ahora usted no puede orar, ¿por qué? Porque eso me ofende a mí. O sea, se ha vendido la protección de Dios a este país, se ha vendido al mismo Satanás. Y eso es literal, porque hace 3 años el último monumento que quedaba de los 10 mandamientos en Oklahoma se quitó. Y hubieron hermanos que se encadenaron que querían y que no querían que lo quitaran y dijeron no, se lo llevaron con todo el monumento. O sea, y respetando inclusive el derecho de protesta de esos hermanos. Y ojo, tiempo después volvieron a poner los 10 mandamientos, pero ojo, no se crea que volvieron los 10 mandamientos de la Biblia. Cuando lo cambiaron, ¿saben cuáles pusieron? Los del catecismo que hablamos esta mañana. Exacto. Y están ahí, tú lo puedes buscar en internet esa noticia. Y otra cosa que pasó, este país de manera abierta el año pasado se hizo una estatua que fue una noticia, un boom en el mundo, una estatua a Baphomet, o sea, al mismo Satanás. Ahora no recuerdo el estado, hermano. Hermano, yo quiero captar esto, quiero que me quede bien claro. Dijimos que la tierra representa a este país. Es correcto. Un país nuevo, un país inocente. Es correcto. Un país que dio asilo Es correcto. a la mujer. Es correcto. Que el dragón abrió su boca y envió el agua atrás de ella. Es correcto. Pero usted dijo que tenía esta bestia era como cordero. Y tenía 2 cuernos. Esta fue la parte que yo no capté muy bien. Quiero que me la repita otra vez. Ok, los 2 cuernos representan la inocencia, mansedumbre y humildad de esta nación cuando comenzó, que se parecía a Cristo por la forma de obrar. Esta inocencia se basa en 2 cosas. En su principio de republicanismo, número 1, que es que el pueblo era el que podía dirigir sus cosas. O sea, no venía uno de arriba que le decía esto es lo que tienen que hacer, sino que el pueblo le decía a los que están arriba, o hasta los otros días, le decía esto es lo que nosotros queremos que ustedes hagan por nosotros. Ese principio se llama republicanismo. El otro principio es el protestantismo, que todo el mundo es igual ante Dios, es libre de adorar a Dios como quiera, y que no había una figura arriba como el Papa que manda un discurso que dice esto es lo que la iglesia tiene que hacer. Entonces por mucho tiempo este país fue un país, si se quiere, no anticatólico desde el punto de vista de que todas las religiones son bienvenidas, pero al menos no compartía el principio de gobierno de la iglesia católica, apostólica y romana. ¿Se aclaró, verdad? Entonces, eso es lo que queremos decir. El republicanismo y el protestantismo, por un lado, y por el otro lado, la inocencia, ¿verdad?, de esta nación, dice, representa a esta nación, la inocencia y la mansedumbre. Bien, continúo. Entonces, esta nación va a llegar un momento en que cuando hable, ¿a quién se va a parecer? ¿Y quién es el dragón? Satanás. Así que esta nación va a llegar a hablar como el mismo Satanás. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, yo antes de continuar quiero hacer una pausa ahí. Y estoy en la página 493 de Conflicto de los Siglos. Recuerden que estoy dentro del capítulo 26 titulado Estados Unidos, Norteamérica y la profecía, que lo pueden estudiar en sus casas, que pueden descargarlo en internet gratis si no tienen el libro a la mano, pero que también
estos libros, hay una colección que están vendiendo de los 5 libros más importantes del Espíritu de Profecía, que sería bueno que cada quien lo tenga y no sale costosa. Vi por ahí una colección que podría llegar hasta costar $50 más envío por 5 libros del Espíritu de Profecía. Entonces, podría el que quiera hacer la inversión, si no lo quiere hacer en internet, que está gratis, si le gusta la hoja y el papel, puede mandar a buscar esos libros. Hay una página que yo estoy asociada de un ministerio que se llama Rema Minister, que es un ministerio adventista que publica estos libros, que pueden mandar a buscarlos si gustan. Yo les puedo también dar la página, ustedes mismos lo pueden hacer directamente. Bien, quiero presentarles esto. Esto es un movimiento. El movimiento se llama movimiento ecuménico. ¿Qué es el movimiento ecuménico? Yo quiero darle un pedacito antes de que entremos. Recuerden que yo le dejé una pregunta abierta esta mañana, y es, esta mañana decíamos, ¿qué es la imagen de la bestia? Y leímos una parte esta mañana de lo que representa cuando las iglesias principales de Estados Unidos de Norteamérica se unan en puntos comunes de doctrina, estamos hablando a nivel religioso, e influyan sobre el Estado para que el Estado imponga decretos e instituciones de la iglesia. Entonces la América protestante dejó de protestar y habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. En otras palabras, esta nación que fue libre va a llegar a ser una nación perseguidora, y el que no se someta al nuevo programa espiritual va a tener problemas con el Estado, porque el Estado va a estar controlado por los religiosos. Lo que pasó en Europa, por eso dice que la imagen de la bestia. ¿Por qué? La bestia, ¿qué fue lo que hizo? Primero, consiguió el poder, secuestró una iglesia primero. Una iglesia la secuestró y después buscó la forma de gobernar. Y cuando gobernó allá arriba, usó el poder para perseguir. Lo mismo va a pasar en esta nación. Esta nación, la única diferencia es que aquí no tuvieron que pelear contra nadie, y que de repente nosotros mismos como nación somos los que le estamos dando la espalda a Dios. Dios no es el que nos las dio a nosotros. Este videito salió hace 2 años, y no sé si ustedes lo han visto antes, pero este videito da miedo, en el sentido de que esa profecía, y le voy a leer un par de cosas más, se está cumpliendo actualmente. Escuchen esto. Primero, les explico el trasfondo. Todas las religiones de la tierra creen en cosas diferentes, ¿sí o no? El White dice que hasta ahora a nosotros se nos veía como alarmista y extremista cuando decíamos que todas las religiones se van a unir. Porque alguna vez ustedes se han puesto a pensar seriamente cómo se va a unir los judíos con los cristianos, o los árabes con los cristianos. ¿Qué tienen en común los budistas con los cristianos? Escuchen este video para que ustedes vayan captando por dónde que el diablo está llevando a la gente. Y al final le explico. Es 1 minuto 32. Escuchen bien. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios. Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. ¿Están entendiendo? Trae
el ídolo que a ti te dé la gana, no importa, todos los caminos conducen a Dios. El mundo está llegando a este nivel. El problema con este nivel es lo siguiente: cuando las iglesias principales de Estados Unidos se unan en puntos comunes de doctrina, la bestia de dos cuernos ordenará todo, pequeños y grandes, ricos y pobres, dice Apocalipsis 13, 16 y 17, libres esclavos, que tengan una señal sobre la mano derecha, sobre su frente, y que nadie pueda comprar o vender sino aquel que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. La amonestación del tercer ángel es que si alguno adora esto, a la bestia y a su imagen, y recibirá la marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios. La bestia mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos, es la primera bestia, o sea, la semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, es el papado. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se va a desarrollar cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Queda aún por definir lo que es la marca de la bestia. Si siguen leyendo, se van a encontrar con este párrafo. Déjenme buscar, que yo lo acabo de mandar en un grupo de WhatsApp. Estábamos, teníamos una discusión hace unos momentos. Escuchen este párrafo, ya lo tengo aquí. Está en la página 497 de Conflicto de los Siglos. Muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como una prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una unidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Ahora le voy a presentar un video más fuerte que este. Si usted creía que este era fuerte, ahora que vengo voy ahora. Para asegurar tal unión debe de necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en lo cual no todo el mundo está de acuerdo, aunque sean importantes desde el punto de vista bíblico. Y eso es lo que el diablo quiere, que todo el mundo se calle la boca, que nadie hable. Cuando Dios dice que hable en voz alta, en alta voz, en voz potente, el diablo dice: tranquilo, ese mensaje es muy fuerte, cállalo, hablamos después. Hermana Ruth. Yo siempre he creído que no es, cuando dice que se van a unir todos, no es que uno va a dejar su religión y se va a ir con el otro, no. Es en creencias que todos, estando en sus propias religiones, van a llegar a creer lo mismo. Exacto. Ahí es que se van a unir en creencias. Y le van a dar el poder a una persona. Exactamente. Que ya nosotros sabemos quién es el que va a tener la fuerza. Si todas las religiones se unen, ¿a quién es que se van a unir? Es la pregunta. Se van a unir al papado. El papado no se va a unir entre ninguno de ellos. Es decir, todos se unirán al papado. El papado tendrá el poder de nuevo. Es como ahora mismo con el domingo, que Exacto. cada uno está en su propia religión, pero estamos unidos en el domingo. Exactamente. Va a ser más o menos, exactamente, va a ser más o menos lo mismo. Miren, este sí es fuerte, porque ahora, usted diría, ahora, pero eso que tú presentaste eran gente de otras religiones, no cristianas. Y el cristianismo, que hay tanta cosa diferente en el cristianismo, hay actualmente 2100 versiones diferentes del cristianismo, denominaciones dentro del cristianismo. Pero no estoy hablando de otra, estoy hablando que dentro del cristianismo como rama hay 2100 ramas. Miren esto, los 7 líderes principales de la religión evangélica protestante en Estados Unidos, y tal vez algunos de ustedes conozcan algunos de los que van a aparecer ahí. Escuchen y eso no lo están diciendo los adventistas, lo están diciendo la piedra que están hablando, es la piedra que están hablando. Católicos y evangélicos procurando la unidad entre católicos y protestantes. A continuación, desde Evangelio Puro les presentamos 7 líderes y pastores cristianos de gran fama que procuran la unión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Número 1, Luis Palau. El reconocido evangelista Luis Palau, que ha ganado fama con sus grandes cruzadas en América Latina, confesó su agrado de que el Papa Francisco esté dirigiendo al Vaticano. Vean el video a continuación. Yo creo que el mundo cristiano puede regocijarse que el cardenal Jorge Bergoglio de Buenos Aires, Argentina, ahora es el Papa Francisco. Para los latinos es una emoción muy grande, el primer Papa de la América Latina.
Lo que a mí me entusiasma es que el Papa Francisco es centrado en Jesucristo, toma a pecho la palabra de Dios, la lee todos los días, hace oraciones a Dios y es un hombre que quiere ver que el Evangelio de Jesucristo corra por todo el mundo. Número 2. Andrés Corson. El pastor pentecostal Andrés Corson, que dirige la iglesia en lugar de su presencia, una de las más grandes en Colombia, durante una entrevista confesó que la visita del Papa Francisco a Colombia hará que la gente se interese más por Dios. Escuchen a continuación sus declaraciones ecuménicas. El Papa Francisco ha tenido una puerta abierta, podríamos decir, para nosotros los cristianos y especialmente para la iglesia cristiana carismática. Hemos oído que ha estado muy abierto al mover del Espíritu Santo, entonces yo creo que si él sigue por ese camino, su mensaje pues va a ser de ayuda para nuestra comunidad. Y claro que lo vamos a coger porque